Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. El tema que hoy día quiero tratar con ustedes tiene que ver con lo siguiente: aborrecidos o amados por el mundo. Aborrecidos o amados por el mundo. Pero antes de entrar de lleno a esta porción del Evangelio de Juan 15, verso 18 al 27, me gustaría que por favor pudiéramos apreciar este testimonio de 5 minutos que se va a proyectar a continuación y podamos meditar en todo momento en este testimonio y sobre todo a la luz de la palabra que vamos a exponer a continuación. ¿Sí? Bien. No sé si sigue con vida o si se murió por la gran golpiza. Debes ir a ver cómo está. Ahora, levántate. Ve a ver cómo sigue. ¡Joven! ¡Oye! ¿Puedes escucharme? ¡Joven! ¡Oye! ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer con él? Cuando su estado de salud mejore, le vamos a permitir marcharse. Si su Dios es real, lo cuidará. Suta se recuperó y 4 días después de dejar la aldea, vino de regreso. Ahora mi esposa y yo seguimos a Jesús, y Suta es nuestro pastor. Cuando ores por los perseguidos, por favor recuerda orar también por aquellos que persiguen. Para nosotros, quizás sea la única manera en la que veamos el amor de Dios. Realidades paralelas. Mientras que aquí en el Perú estamos cantando al Señor en alegría, en gozo, en el Medio Oriente ocurren estas cosas, son historias, y esta historia no tiene más de 2 años, y que bueno, la tenemos ahora porque como fue público a nivel mundial, digamos, este grupo, este ministerio ya lo encarga pues de ponerlo en testimonio, pero hay muchas cosas que no se puede poner de esta manera de testimonio porque todavía están, como se dice, bajo el tapete y es peligroso para los que están trabajando en aquellos lugares. Aborrecidos o amados por el mundo. Juan capítulo 15, verso 18 al verso 27. Es interesante porque el Señor establece en este capítulo 15 el estilo de vida del creyente, que es una vida fructífera. Si uno que ha estudiado ya este capítulo 15, y ustedes obviamente claro que sí, los primeros versículos, el Señor hace mucha referencia de que el propósito de vida, de existencia de todo creyente es llevar mucho fruto. O sea, tú existes para poder llevar mucho fruto.
¿no? Y es interesante porque en los primeros versículos de este capítulo 15 vamos a encontrar la frase fruto o mucho fruto más de 6 veces. Y para poder llevar obviamente ese fruto en abundancia que Dios desea, el creyente tiene que estar conectado con el Señor. Esa conexión con el Señor va más allá de simplemente asistir un día a la semana a la iglesia, o va más allá de que cuando nos acordemos podamos abrir nuestras Biblias. Tiene que ver con permanecer en Cristo, tiene que ver con vivir a Cristo, tiene que ver con que sea Cristo viviendo en mi vida para poder llevar ese fruto en abundancia que Dios desea. Ahora es interesante porque obviamente un discípulo o un hijo de Dios que lleva mucho fruto es aquel que está glorificando al Padre. Y muchas veces nosotros nos preguntamos: Dios, quiero glorificarte, quiero darte la gloria y la honra. Y déjame decirte que la única manera de dar gloria a Dios es llevando mucho fruto. ¿Y por qué no? Percátate lo que dice el verso 8, ¿sí? Como parte de esta transición de este capítulo 15, dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, que la vida cristiana, entonces, para ti, el llevar mucho fruto no es una opción, sino es un estilo de vida para aquel que es hijo de Dios, para aquel que está conectado con Cristo. Entonces, el llevar mucho fruto trae como propósito principal y objetivo de vida para cada uno de nosotros el dar gloria a Dios. Y si realmente queremos dar gloria a Dios, tendremos que evaluar nuestras vidas si es que estamos produciendo mucho fruto. Ahora, cuando hablamos de mucho fruto, nos estamos refiriendo básicamente en una vida de santidad y servicio al Señor. Una vida que refleje la gloria de Dios en mí y que en todos lugares, en el hogar, la iglesia, el trabajo, los estudios, esté sirviendo al Señor con mi testimonio y predicando de Cristo. Esto tiene que ver con llevar mucho fruto. Y es interesante porque en este mismo verso 8, el Señor nos lleva a un compromiso mayor, a un compromiso de obediencia, a un compromiso de poder sujetarnos a lo que Él dice. Permítame releer nuevamente el verso 8 y la segunda parte dice: y seáis así mis discípulos. Entonces entendemos que un discípulo de Cristo es un aprendiz. Es aquella persona que está mirando a través de las Escrituras a Cristo, de cómo vivió, cómo fue su carácter, qué es lo que hizo, qué obras hizo, qué es las pisadas que me ha dejado para que yo pueda continuar ese estilo de vida. Y un discípulo de Cristo obviamente al mundo tiene que reflejar lo que fue su maestro. Por tanto, cada creyente, mi hermano o mi hermana, es un discípulo de Cristo que está llevando mucho fruto, que está glorificando al Padre, que ya no vive para sí, que ya no vive según las circunstancias o las emociones, sino vive conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que hace un discípulo. Y ya ingresando el Señor, ¿no?, al verso 18 en adelante, donde nos vamos a centrar, nos va básicamente a mencionar, ¿no?, la condición natural, ¿no?, del discípulo de Cristo. Porque mientras más te acerques a Dios, el mundo te va a rechazar. Mientras más te conectes con Cristo, tú vas a reflejar su gloria, tus valores van a crecer, tus estándares de vida se van a santificar, se van a mejorar, estarás así. Ya no verás ya al mundo como el mundo ve este estilo de vida, sino que a toda persona tratarás de predicarle, de hablar de Jesús, que Él transforma y cambia vida. Y en esa sintonía, en ese estilo de vida, el mundo te va a aborrecer. Acuérdate, ¿no?, de tu primer amor, ese primer amor que tuvimos inicialmente. A todo el mundo le queríamos nosotros predicar la palabra, a la familia, amigos, a todo el mundo. Y cada vez que nos veían, que nos decían: ahí viene el curita, ahí viene el padrecito, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más te acerques a Dios, obviamente más te alejas de las tinieblas. Pero la gran pregunta es: ¿aborrecidos o amados por el mundo? Porque lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano, donde el creyente lamentablemente se está adaptando a este mundo. Quiere ser como los demás y pierde de perspectiva el llamado que Dios nos ha dado, no de ser discípulo de Cristo. Es penoso, pero vivimos en un tiempo donde somos más amados por el mundo y amamos este mundo. Cuando la Biblia dice que este mundo se va a acabar. Nuestros amigos nos atesoran, nos quieren, nuestras amistades del mundo, porque la pasamos bacán, la pasamos súper, disfrutamos, pichangueamos. Y no estoy diciendo que sea malo, pero nos aman porque no aprovechamos ningún momento para poder decirles que sus pecados los están llevando a la condenación eterna.
Nos aman porque no le decimos de que ese no es un matrimonio apropiado a la luz de la Biblia, porque están en fornicación, en adulterio y muchas cosas más. Nos aman porque cuando nos reunimos, las promociones, no, para poder reencontrarnos, festejamos como ellos toman, como ellos bailan y todos digamos, hey, hey. Y nos aman porque no les hablamos nada de Cristo. Pero cuando nosotros entendamos que somos discípulos de Cristo y nos dispongamos a predicar el mensaje, obviamente el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a apartar, el mundo te va a rechazar, la propia familia te va a cerrar la puerta. Pero entiende, esto es un estilo de vida. No es una opción para el creyente. Si realmente eres hijo de Dios, tienes que entender que eres un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que está examinando las Escrituras para poder vivir conforme vivió nuestro Señor, para poder hacer lo que Él hizo, para poder atesorar y amar lo que Él amó cuando estuvo aquí en este mundo. Por tanto, el yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, tiene que quedar a un lado para poder vivir en base a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero para ello vamos a tener que entender que hay ciertos principios que tienes que considerar que van a venir, no, que va a tener que afrontar todo discípulo para que esto no te sorprenda. Dice el verso 18 al verso 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo primero que tienes que entender como discípulo de Cristo, como aquel aprendiz que está constantemente aprendiendo, conociendo de su maestro, viviéndole en el día a día para poder agradarle, es que el Señor fue aborrecido por un mundo hostil y así lo será también su discípulo. Así es que no busques engranar en este mundo porque no vas a encajar. No busques adaptarte a este mundo porque no va a ser posible. Es imposible que por un lado pretendas no poder magnificar la gloria de Dios en tu vida. Es imposible que tú pretendas por un lado no ser luz para el mundo y a la vez acomodarte a un sistema pecaminoso, a un sistema que busca que el mundo se pierda rumbo a la condenación eterna. Es imposible. La luz con las tinieblas no pueden cohabitar juntos. Eres luz o eres tinieblas, así de sencillo. Pero eres llamado a ser luz en este mundo. Noten ustedes entonces que Cristo fue odiado y llevado a la cruz por un sistema opuesto, ¿no?, a Dios. Y es interesante porque obviamente, si usted se percata, ¿no?, encontramos básicamente 6 veces la palabra mundo, que tiene que ver con las organizaciones, personas, planes, actividades, filosofías, etcétera, que pertenecen a una sociedad sin Dios, a una sociedad que está en contra de Dios. O sea, este sistema, la Biblia dice bien claro, este mundo está bajo el dominio de Satanás y Satanás está contra Dios. Está buscando, obviamente, ¿no?, que el mundo se pierda y en esa intención está logrando también que el creyente se acomode, que sea uno más del montón. Por tanto, mientras más te acerques a Dios, mientras más quieras reflejar la gloria de Dios, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a odiar, el mundo te va a despreciar. Y es un precio justo para poder pagar, ¿no?, por el amor de Dios. Hemos cantado las bonitas alabanzas. Dios, cuánto te amo. Dios, eres fiel en nuestras vidas, victorioso eres tú. Y hemos dicho amén, hemos aplaudido, gloria a Dios, sí, perfecto. Esa alegría, ese gozo tiene que ser coherente saliendo de estas 4 paredes, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, donde estemos, podamos nosotros reflejar la gloria de Dios. Pero si el mundo no nos está rechazando, si el mundo no nos está dando la espalda, si las amistades nos abrazan en vez de decirnos, oye, un momentito, ¿vas a predicarme o qué? Es que hay algo peligroso en nuestras vidas. Nos estamos adaptando a este mundo. Estamos perdiendo de vista, ¿no?, el ser discípulo de Cristo. El Señor advierte a sus discípulos, ¿no?, que van a ser aborrecidos por un sistema pecaminoso y por ende no deberían de sorprenderlos. Por ende ellos no deberían obviamente de estar sorprendidos como si algo nuevo les estuviera ocurriendo, ¿no? Una vez más releo verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que
a vosotros. Entonces, obviamente, el Señor preparándolos ya a sus discípulos, faltando horas para poder ser apresado y crucificado, ya no iba a estar con ellos y los está preparando y muestra acá obviamente su omnisciencia, que todo lo sabe, que no hay nada que lo pueda sorprender. Y obviamente hace 2000 años el Señor nos está advirtiendo que el mundo te va a rechazar, que el mundo no te va a aceptar por la sencilla razón de que ya obviamente no practicamos las mismas cosas que antes en nuestra vida pecaminosa vivíamos. Ahora vivimos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, un discípulo de Cristo vive en santidad, vive predicando el Evangelio, vive denunciando el pecado, vive buscando ganar almas para Cristo, a sus familiares, vecinos, amistades, a sus conocidos. O sea, un discípulo de Cristo está en constante actividad haciendo la voluntad del Señor. Estos 45 años, no, hermanos míos, de la predicación de la palabra, no solamente debe de estar puesta en los pastores o líderes, sino en cada uno de nosotros. Como parte de la iglesia, cada uno de ustedes tiene que tener discípulos de Cristo. Cada uno de ustedes tiene que tener hijos espirituales, aquellas personas a quienes les ha predicado el Evangelio, los ha ganado para Cristo y ahora con su propia vida está modelando y diciendo: de esta manera se vive la vida cristiana. De esta manera, porque la Biblia me lo enseña y somos nosotros, ese canal para ellos de enseñar, de mostrarles de lo que Dios puede hacer en tu vida, así como lo que está haciendo en mi vida. Esto es ser un discípulo de Cristo. Pero mientras más te acerques a Dios, obviamente el mundo te va a rechazar. Satanás está buscando hacerte tropezar. Satanás está buscando engatusarte, entretenerte en las cosas de este mundo para que tú pierdas de perspectiva que eres un discípulo de Cristo y que no estás acá para poder agradarte, no estás acá para poder vivir conforme a tus propios deseos, conforme a tus propios objetivos, sino conforme a los propósitos que Dios ya tiene para ti, de que lleves mucho fruto y de esta manera glorifiques al Padre. Una iglesia conectada con Cristo y unida en amor entre sus miembros podrá obviamente mantenerse en victoria día tras día, y es obviamente un rasgo característico de los discípulos de Cristo, en que se amen los unos a los otros. Mientras el mundo nos aborrece, la iglesia se mantiene unida en amor, fortalecida para poder seguir cumpliendo los propósitos divinos. Y es ahí la razón que nos reunimos los domingos, para poder cantar y adorar a Dios en alabanza, para poder reunirnos, para poder animarnos, para poder fortalecernos, para poder seguir adelante. Pero no podemos estar desconectados de lunes a sábado del Señor. Necesitamos sumergirnos en su presencia, necesitamos permanecer en su palabra, necesitamos estudiarla, amarla, atesorarla, memorizarla para que ella abunde en mi corazón, y yo pueda vivir según las normas de Dios y no según lo que a mí me parece. Lamentablemente no estamos permaneciendo en Cristo. Lamentablemente estamos descuidando mucho nuestra relación con el Señor y por ende no estamos produciendo ese fruto de santidad y de servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros y que por ende es el propósito de nuestras vidas, porque esto trae gloria al Señor. Ahora note usted, mi hermano, mi hermana, que si bien es cierto, por un lado tendremos objeciones, seremos despreciados, odiados, porque al momento de denunciar el pecado, al momento de confrontar al amigo que necesita rendirse a Cristo, probablemente nos van a dejar de hablar. Pero obviamente, mis hermanos míos, debemos de entender que el creyente será odiado y enfrentará constante oposición por las siguientes razones que encontramos en el verso 19, y el Señor nos lo dice bien claro: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es la razón porque obviamente usted ya no encontrará cabida en este mundo. Esta es la razón por la que usted, por más que quiera revivir aquellos años, de promoción que ha vivido con sus amistades, no va a poder encajar, porque usted ya no pertenece a este mundo. Usted ya no pertenece a este sistema. Por mucho tiempo, ¿sabe qué añoraba? Reunirme con mis amigos de promoción en el colegio de Chancay, Siempre, cada año me mandaban una invitación y tenía ese deseo, quería ir, Estudiamos desde primero a quinto año, vivencias maravillosas, pero después me puse a pensar, y una vez que esté ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Habrá oportunidad de predicarle de Cristo?
Pero normalmente los encuentros de promociones no, o sea, empieza, digamos, o sea, la ceremonia, no por lo que he visto, no he participado todavía en ninguna, y después la música, la comelona y el bailetón, ¿no? ¿Y qué voy a estar ahí haciendo yo? Decía yo. Voy a decir, hey, dale, eso, promoción. Ah, no, lo que pasa es que yo no he compartido, pero sí le estaba haciendo porras a ellos. Que se sigan divirtiendo, ¿no? En ese estilo de vida que el mundo los va a llevar a la condenación. Y después me puse a pensar, gracias Dios, gracias. Pero lo festejamos y le decimos, sí, le hemos pasado chévere con mis amigos ahí divirtiéndote. ¿Divirtiéndote? Vienes a oliendo cigarro, alcohol. Aprovechaste ese predicador de Cristo. No es que no hubo oportunidad, es que la música. Pero pasé un bonito momento porque las piernas se me empezaban a mover. Esto es parte de amar el mundo. Y esto va en contra de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Te puedes ser radical. No puedes estar de acuerdo conmigo. Pero un discípulo de Cristo es un aprendiz de Él. Es aquella persona que ha renunciado a su vida, a su yo, para ahora vivirla conforme a su maestro. Ese es un discípulo de Cristo. Y dice la Biblia, aquel que me ama, aquel que me guarda, es mi discípulo. Aquel que guarda mis mandamientos. Entonces tú tienes que determinar en esta mañana, ¿eres o no eres discípulo de Cristo? ¿Buscas el ser aborrecido o aceptado o amado por este mundo? Pero ten cuidado. Porque el que no ama las cosas de Dios, el que no ama vivir conforme a la voluntad de Dios, considera tu salvación. Considérala. Porque el que ama más a este mundo más que a Dios, no veo fruto digno de arrepentimiento y señales de salvación. Considéralo, piénsalo, analízalo. Un hijo de Dios siempre buscará amar y agradar más al Señor. El creyente obviamente no pertenece al mundo, sino a Cristo ahora. El creyente es sacado de un sistema de vida pecaminosa para vivirla ahora en consagración. Permítame, por favor, leer rápidamente algunos textos, ¿no?, de lo que era antes nuestras vidas, de donde Dios nos sacó, ¿no? Y para ello quiero leerte lo que dice Gálatas, capítulo 15, verso 19 al 20, dice de esta manera. Gálatas 5, 19 al 20, dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes vivíamos de esta manera, ¿cierto? No, obviamente el Hijo de Dios ya no vive de esta forma, ¿no? Obvio. En Efesios, capítulo 2 de Efesios, verso 1 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y volviendo a Juan capítulo 15 verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ahora tienes nueva vida en Cristo, ya no eres del mundo, el mundo te va a aborrecer, ya no eres parte del mundo. Necesitamos sí o sí reflejar la gloria de Dios. Antes vivíamos de una manera desordenada rumbo a la condenación eterna. Por tanto, ahora usted tiene nueva vida en Cristo, tiene vida eterna, y en base a esa realidad tiene que vivirla cada día de su vida. Y esa es la razón por la que nunca el mundo te va a aceptar, a menos que vendas tus principios, a menos que seas uno más del montón, a menos que quieras seguir la corriente de este mundo. Pero entiende, no vas a encajar, es complicado.
Con esto no estoy diciendo de que te alejes de sus amistades. Ellos necesitan conocer de Cristo. Aprovecha las oportunidades para que de manera sutil le entregues un folleto, para que de manera sutil le preguntes cómo está su relación y puedas orar por ello, pero necesitas ser intencional en tus relaciones interpersonales, no vivir la vida loca, sino una vida sabia, una vida no acorde a lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Entonces entienda usted algo, que como discípulo de Cristo, el Señor fue aborrecido por un mundo hostil y así lo será también usted. Será despreciado, será odiado, por la sencilla razón que ya no pertenece a este mundo, por la sencilla razón que ahora usted debe de reflejar la gloria de Cristo y ganar almas para Cristo. Una segunda verdad que necesitamos entender como discípulos, ¿no? Y obviamente al seguir esta línea, de manera natural la gente te va a odiar, ¿ok? De manera natural la gente te va a despreciar, de manera natural la gente, tus amistades y familiares te va a cerrar la puerta, de manera natural. ¿Por qué? Porque estás reflejando obviamente la gloria de Dios. Mire usted lo que nos dice los versos a continuación, verso 20 y al verso 23, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire este segundo principio que debemos de tener en claro, que todo discípulo de Cristo, al transitar por la senda de su Maestro, tendrá que experimentar vivencias similares. ¿Sí? Sí o sí. Quizás no en la misma condición de ir a una cruz, pero tendrás que experimentar vivencias similares. Y es interesante porque el Señor en el verso 18, 19 habla de ser aborrecido, odiado y despreciado, pero ya en esta porción que hemos leído de 20-23 habla de ser perseguidos. Mire usted cómo va a ir el grado, ¿no?, del odio de las personas, que probablemente puede ser un desprecio, un rechazo, al buscar el ser perseguido. Esa historia inédita, verídica que hemos visto, son realidades que se están viviendo paralelamente a nuestra realidad acá, pero que están dispuestos a pagar el precio por vivir en obediencia al Señor. Mientras nosotros vivimos una vida feliz, cómoda, ¿no?, deseando salir de viaje por aquí y por allá y aprovechar el tiempo antes que la muerte venga, ¿no?, y disfrutar lo máximo que podamos, en vez de aprovechar el tiempo para poder ganar más almas para Cristo y de servir al Señor y recibir, ¿no?, en la presencia del Señor las coronas de vida y de justicia que están para cada creyente, estamos perdiendo de vista a lo que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra. Con esto yo no estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, que no tengas derecho de disfrutar de algunas ricas y maravillosas vacaciones. Yo no estoy diciendo que saques provecho en lo que se pueda de este mundo, pero estoy diciendo que no pierdas la objetividad de tu vida, que eres un discípulo de Cristo, que no estás para vivir conforme a lo que tú piensas y gustas o deseas. No está porque ya serví 5 años, ya ahora voy a relajarme. No. Cada día usted tiene que vivir para el Señor. Cada día. Es la única forma y manera de vivirla para el Señor. No hay otra. No hay otra forma. O eres aborrecido o eres amado por el mundo. Pero aquel que ama al mundo, dice, pasará desapercibido, igual que este mundo lo va a pasar. El discípulo será perseguido por sus creencias, al igual que lo fue su maestro, ¿no? Nos dice bien claro verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿no? Obviamente que el Señor estaba preparando a sus discípulos porque ellos después iban a pasar, ¿no?, las mismas persecuciones que sus maestros. Dios los estaba preparando a ellos para que entiendan de que así como el maestro fue perseguido, obviamente aquel que quiere vivir en identificación con Cristo tendrá que atravesar vivencias similares. Y gloria a Dios, claro está que aquí obviamente no tenemos al menos ese tipo de persecución. Pero no sabemos lo que ocurrirá mañana o más adelante con esto de la ideología de género y todo lo demás que este sistema quiere implantar. No sabemos lo que va a ocurrir. Esto ya se está obviamente
se está viviendo en otros lugares donde a los padres ya no se les llama padres, sino progenitores. Donde el papá no tiene derecho a enseñarle nada digamos, a sus hijos, sino simplemente la entidad educativa. Y eso se está viviendo en otros países. Cosa que aún nosotros no lo estamos viviendo porque gracias a Dios aún hay personas en el Parlamento que se oponen, pero que no nos sorprendan que esto pueda cambiar de un momento a otro porque el Dios de este mundo es Satanás. Y si tú no estás preparado, no todo esto obviamente puede sorprenderte y puede hacer de que tú te deslices de los caminos del Señor si es que ya no te has deslizado. Por tanto, yo te animo a aferrarte, a agarrarte de las manos de Dios y poder seguir adelante confiando de que parte de ser despreciado, parte de ser aborrecido, eso va a ser una condición natural de aquel que quiera vivir para poder agradar al Señor. Uno obviamente, mi hermano, no busca el dolor, uno no es masoquista para buscar el dolor, pero obviamente estos son consecuencias naturales por el hecho de agradar al Señor, entendiendo que vivimos en un mundo que está en contra de las cosas de Dios. Está en contra de las cosas de Dios. Entonces, ya no pertenecemos a este mundo, somos hijos de Dios. Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por tanto, viva como un peregrino, viva como un extranjero, sabiendo que vamos rumbo a nuestra patria celestial y sí importa cómo lleguemos. Porque cuando lleguemos a la presencia, no usted, todo lo que ha hecho, no será evaluado y Dios lo recompensará. Entonces sí importa cómo lleguemos. Sí importa, vale la pena sufrir el martirio por la causa de Cristo. Y para poder, y cuando lleguemos a esos tiempos, ¿no? El tiempo que nos toque vivir acá, podamos decir, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y no haya remordimiento y no haya pesadez y decir, ¿por qué no aproveché el tiempo? Nosotros no sabemos cuánto viviremos, si algunos viviremos hasta mañana o hasta el otro año, pero cada día sea vivida con propósito en tu estilo de vida. Y ese propósito tiene que ver con vivir una vida santa y servicio al Señor. Y para poder vivir una santa y sirviendo al Señor, necesita usted estar conectado con Él, entendiendo que es un discípulo. Y el discípulo de Cristo busca constantemente aprender, conocerle mejor, agradarle, para que todo lo que la Biblia nos enseña se refleje en nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ya no soy yo pensando o actuando, es Dios actuando a través de mi persona, y eso es tan notorio donde las personas van a poder palpar, van a poder ver y poder decir, yo quiero ese estilo de vida. Yo quiero esa transformación, yo necesito a Dios en mi matrimonio, porque tú lo estás reflejando. Pero si nos estamos adaptando a este mundo, definitivamente, mi hermano, mi hermana, seremos uno más del montón, seremos amados y no aborrecidos. Entonces el creyente es sacado del sistema de vida pecaminosa para poder vivir en consagración al Señor. Ahora, cuando una persona está conectado, cuando un discípulo está conectado con Cristo, porque esto es clave, mi hermano, mi hermana, entonces no busca adaptarse a este mundo. Y como justamente, permítame recordarte lo que tú ya sabes de Romanos capítulo 12, verso 2, es un texto muy conocido, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? O sea, no te adaptes, no seas como los demás, ¿no? Sino busca, ¿qué cosa? El ser renovado, el ser transformado cada día a través de la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces tu propósito de existencia, mi hermano, mi hermana, ¿no? En esa vida de santidad, tienes que tener mucho cuidado de no estar acomodándote, de no estar adaptándote a este sistema caído y pecaminoso que va a buscar engatusarte, que va a buscar atraparte para que tú no reflejes la gloria de Dios. Más bien tienes que estar renovando tu entendimiento a la luz de la palabra de Dios, porque cuando la palabra mora en abundancia en mi vida, entonces de esta manera es posible que yo refleje la gloria de Dios, porque todo lo que necesito es la Biblia, todo lo que necesita usted es las Escrituras. Todo lo que usted necesita es este libro maravilloso para que su vida sea transformada, renovada, sea restaurada, sanada. Es las Escrituras, no necesita otra cosa. Todo lo encuentra en Cristo. Y si usted está en Cristo, lo tiene absolutamente todo, no necesita nada.
necesita creerlo, necesita vivirlo en base a esa verdad. Pero obviamente estamos sujetos a esta carne, estamos sujetos a deseos todavía pecaminosos. Por eso que cada día usted tiene que presentarse como una ofrenda personal al Señor. Y es lo que justamente dice el verso 1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto. Esta palabrita culto tiene, hermano mío, tiene que ver con el culto que obviamente los judíos tenían o practicaban, ¿no?, para cuando hacían sus holocaustos. O sea, tu culto personal, tu culto espiritual, así como tenemos un servicio acá, ¿no?, las alabanzas, estudio de la palabra, la enseñanza y todo bonito. Tu culto personal, tu culto espiritual de cada día, ¿no?, es justamente entregar tu cuerpo al Señor en obediencia y en sujeción a Él. Ese es tu culto de cada día. Antes de poder levantar la voz a tu esposa, Señor, dame sabiduría. Antes de maltratar a tus hijos, Señor, dame sabiduría. Antes de poder pecar en el mundo, Señor, ayúdame. No voy a ceder a mi lengua, no voy a ceder a mis malos pensamientos. Ese es tu culto personal. Por eso es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿no? Y dice la parte final que es vuestro culto racional. Es un culto analizado, es un culto pensante, es un culto que sabe muy bien de que tu cuerpo ahora es una ofrenda espiritual cada día que tiene que ser entregada al Señor. Con ese entendimiento, con ese razonamiento, con esa perspectiva, entonces yo vivo para agradar al Señor, vivo para darle gloria al Señor. Soy un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo no hace su voluntad, sino hace la voluntad del Señor. Esa es la perspectiva que debe de manejar cada día de su vida. No está para agradarse a sí mismo, no está para poder satisfacerse a sí mismo. Encuentre su plenitud y su satisfacción en el Señor, porque cuando hacemos la voluntad del Señor, hermano mío, definitivamente todo se torna agradable y perfecto. Por tanto, aproveche lo que le resta de vida para poder vivirla para Cristo. Y es lo que justamente el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, rápidamente, por favor, dice, verso 1 de esta manera, dice así, en primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir, mire usted, para ya no vivir, ¿ok?, el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que te resta de vida, o sea, no sabemos si es 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, no lo sabemos, pero el tiempo que aún te resta, ¿ok? Entonces, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que a ti te resta de año, que tiene que ver con la gracia, que tiene que ver con la misericordia de Dios, ya no debe vivirla conforme a tus pasiones, conforme a tu carne, conforme a lo que el mundo vive, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de que tú lleves mucho fruto. La voluntad de Dios es que tú glorifiques al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Baste ya, verso 3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Estás en sintonía con el mundo o no estás en sintonía con el mundo? Así de sencillo. Para el mundo va a ser cosa loca, extraña, de que tú, o sea, vayas el domingo a la iglesia, en vez de irte el fin de semana a mover, como dice, a desestresarte el cuerpo, a tomar licor. Para el mundo le va a ser extraño de que, oye, estás perdiendo tiempo, vámonos, no hagamos esto. ¿Por qué? Porque están viviendo todavía ciegamente hasta que ellos conozcan la luz. Pero ¿cómo conocerán de la luz si tú, en vez de ser luz, estás reflejando tinieblas en tu vida? Por tanto, mi hermano, mi hermana, te animo y te exhorto en el Señor a que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, que es el todo del creyente. Esto tiene galardón grande, esto tiene premio. Dios, mi hermano, mi hermana, definitivamente va a estar contigo en todo momento. Volviendo rápidamente a Juan, ¿no? Rápidamente a Juan.
no 15, donde estamos centrados, ¿sí? Releo el verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Obviamente que el Señor, al venir a predicar el mensaje, ¿no? Y al ser rechazado, ¿no? Es justamente ese pecado de incredulidad que está llevando al mundo, ¿no? A la condenación eterna. Obviamente todos somos pecadores, pero hay ese pecado de rechazo, de incredulidad, de rechazar el evangelio que lleva a la gente a la condenación, ¿no? Eterna. Pero es ahí donde también el creyente tiene que entrar a tallar, a poder ganar más almas para Cristo, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, ¿no? Con este tercer principio, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, que el mensaje de Dios seguirá siendo rechazado, pero la responsabilidad de cada discípulo es seguir predicándola. Es seguir predicándola. Y tú predicas de manera audible y sobre todo de manera testimonial. Y esto es lo importante. Porque podemos decir, Cristo transforma vida, pero en tu casa es un caos, es un infierno. O sea, tiene que haber coherencia, ¿no? O sea, tu vida tiene que sazonar la vida de otras personas, de tal manera que las personas que cuando nos vean, nos observen y nos dicen, algo ha pasado contigo. ¿Ah, sí? Sí, porque ya no hablas como antes hablabas. No, soy el mismo. No, algo ha pasado. Me inquieta, tengo curiosidad. Y esto solamente es posible cuando estás conectado con el Señor. Pero a veces cuando estamos desconectados, o sea, no hay diferencia ni en tu manera de hablar. Y por ende ni en tus pensamientos ni en lo que sientes. Por tanto, un discípulo de Cristo, mis hermanos amados, va renunciando a su yo cada día para poder agradar al Padre. Dice verso 23 y 24, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Obviamente que el rechazo al mensaje de Cristo es rechazar también a Dios. Jesús dijo bien claro que Él y el Padre uno eran, ¿no? Y obviamente que los discípulos o los judíos se jactaban de creer en el Padre, pero no estaban viendo, ¿no? Las evidencias palpables que el Hijo estaba dando, ¿no? Como el Mesías prometido, como el Mesías que ya había sido enviado. Y al rechazar a Cristo estaban obviamente que rechazando al Padre, ¿no? Por tanto, mis hermanos amados, nosotros agradamos al Padre, ¿no? Viviendo para la gloria de Cristo. Y ese es el todo de cada uno de nosotros. Dice el verso 25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, ¿no? Y es interesante porque el Señor habla, ¿no? De los eventos que ocurrirían, ¿no? En el futuro para sus discípulos, no un futuro muy lejano, pero a la vez cita también las Escrituras, que la Biblia o las Escrituras hablaban de estos acontecimientos. O sea, no hay nada nuevo para Dios, no hay nada que pueda sorprender a Dios. Él lo sabe, Él lo conoce todo. Obviamente nosotros podemos vivir en inquietudes, en incertidumbres, porque no sabemos qué ocurrirá el mañana, pero nuestra esperanza, nuestra fortaleza está que el Señor todo lo conoce. Y si yo vivo paso a paso en la voluntad del Señor, conectados con Él, no tendré por qué preocuparme por el mañana. No tendré el por qué preocuparme por lo que ocurrirá a fin de año, el otro año. No, porque estoy seguro en las manos del Señor. En el tiempo de la pandemia hemos estado confinados en casa, hemos dejado de laborar y probablemente había temor, miedo de perder la vida, de poder producir medios económicos para el hogar, pero Dios nunca nos abandonó. Dios estuvo ahí porque obviamente Él va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros, pero para ello necesitamos apegarnos a su programa, a sus principios, al estándar de vida que Él ha plasmado en su palabra como discípulos de Él. Para el creyente no es una opción, no, el de ser discípulo de Cristo, es un estilo de vida. Entienda, usted es discípulo de Cristo y vive para poder hacer más discípulos. Usted como discípulo de Cristo vive para vivir en santidad, buscándole conocer y agradarle más a Él y sacar y desterrar de nuestra mente que los encargados de la obra solamente son los líderes y pastores. No, usted es parte del cuerpo de Cristo.
y un miembro fundamental y necesario dentro del cuerpo de Cristo. Porque cada uno tiene dones diferentes, talentos diferentes, virtudes diferentes que son usados dentro de la obra de Cristo. Y no limitemos simplemente la obra a estas 4 paredes, sino también la obra que tienes que hacer en tu hogar, en tu familia, con tus amistades. Por tanto, un discípulo de Cristo que está haciendo más discípulos tiene que voltear y mirar: estos son mis discípulos. A estos los gané para Cristo. Y ellos están siguiéndome no porque están siguiendo al hombre, están siguiendo a Cristo. Pero le estoy marcando las pautas de cómo se vive a Cristo. Pero si volteamos y no miramos a nadie, entonces no estamos viviendo la vida como Dios la desea. El mensaje seguirá siendo rechazado, mi hermano, mi hermana, definitivamente que sí. Pero se tiene que seguir predicando, se tiene que seguir exhortando, se tiene que seguir enseñando, ministrando. Dice verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En este caminar que puede ser quizás turbulento, que puede ser quizás, no sé yo, como lo puedas tomar, peligroso si quieres ponerlo, no sé yo, pero que definitivamente vale la pena seguir esta vida para agradar al Señor, sí, vale la pena. Definitivamente, porque trae grandes resultados. No vas a estar solo. Jesús le estaba dando la promesa a sus discípulos que enviaría al Consolador, uno que estaría con ellos para poder acompañarlos, uno que estaría en ellos para poder fortalecerlos, para poder guiarlos, para poder darle sabiduría en los momentos más complicados y difíciles de su vida. Y ahí entra a tallar la tercera persona de la Trinidad que está en tu vida. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Con mucha más razón debemos de vivir en santidad. Con mucha más razón, ya tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece al Señor porque ha sido comprado por precio y el Espíritu Santo mora en ti. Pero contristamos al Espíritu Santo cuando vivimos en pecado, en desobediencia, cuando nuestro carácter aún no ha sido transformado, no porque Dios no tenga el poder, sino pasa por la rebeldía de cada uno de nosotros al no querer sujetarnos a lo que Dios ya nos ha mostrado. Entonces, el Señor le da esta promesa a los discípulos que no estarían solos en este mundo. Como nosotros no estamos solos, contamos con el Espíritu Santo, quien nos fortalece, quien intercede por nosotros, no, según la Biblia, quien está orando con nosotros, está para poder ayudarnos, para poder guiarnos y sobre todo para sentirnos gozosos, no importando los momentos complicados o difíciles que nos toque vivir. Dice nuevamente y releo verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, una de las misiones del Espíritu Santo es que pudiera dar testimonio al mundo entero de Dios Padre, Dios Hijo. Y ese testimonio lo tiene que dar a través de tu vida, a través de la transformación que debe de ejecutarse cada día en tu vida. Y este trabajo es compartido mientras Dios hace la obra en mi vida por medio del Santo Espíritu. Dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Obviamente los discípulos tenían que atestiguar, testificar, exhortar, evangelizar en base a lo que habían recibido del Maestro, ¿no? Pero también entramos a tallar ahí nosotros como discípulos de Cristo, de que somos llamados, ¿no?, a predicar el Evangelio. Somos llamados a poder formar discípulos de Cristo. Yo como discípulo tengo que seguir formando otros discípulos, y esta es la cadena establecida en las Escrituras. Si tú no estás formando discípulos, entonces te has quedado ahí a la deriva, no estás cumpliendo con lo que Dios está estipulando en su palabra. Y el formar discípulos, ojo, no recae en algunos maestros, nada más. Esto se lleva a cabo obviamente en la iglesia, ¿no?, para poder abarcar la mayor parte posible, pero entiende de manera personal, tú el que me estás mirando, eres llamado a formar discípulos, sí.
Pero pastor, ¿cómo? Es que no sé. Es que entonces necesitas permanecer en el Señor. Necesitas crecer en el Señor para que esto te lleve a formar más discípulos. En el capítulo 17 el Señor está orando por sus discípulos y por los que iban a venir a raíz del mensaje de estos discípulos. Dentro del camino que Dios ya ha preparado para ti, de esas buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano, Dios te quiere usar de manera poderosa. Dios te quiere usar de manera valiente. Dios quiere usar tu vida, tu matrimonio, tu testimonio de manera poderosa, pero necesitas acercarte a Él y rendirte. Basta ya de buscar ser amado o aceptado por este mundo, porque soy un discípulo de Cristo. No hay otra opción. O eres aborrecido o amado por el mundo. Buscas lo pasajero o lo trascendental, lo eterno. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios por su palabra y que es clara y que no da opciones, porque la vida que ya tienes en Cristo es para vivirla conforme a la voluntad del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos en reverencia a Él. Y en esa actitud piadosa, en esa actitud de conectar con el Señor, de evaluar nuestras vidas, de entender que el propósito de existencia de cada creyente es darle gloria a Dios a través de llevar muchos frutos, frutos de santidad, frutos de servicio, y por ende esto se traduce a mayor compromiso, a mayor obediencia, a mayor sumisión. De ahí que somos discípulos de Él, no discípulos del mundo, sino discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. Y te pido que podamos reflexionar todos juntos. No estamos aquí para poder juzgarnos, para poder condenarnos, sino animarnos y a la luz de la palabra de Dios, ver lo que ella nos muestra y cada día poder reajustar nuestra brújula que probablemente no se ha, distorsionado y nos está llevando por caminos que probablemente creíamos que era el apropiado y el correcto, pero que a la luz de la palabra definitivamente necesita ser calibrada. Por tanto, evaluemos nuestras vidas y preguntémonos, ¿soy realmente un discípulo de Cristo? ¿Estoy viviendo como un discípulo de Cristo? ¿El mundo me está rechazando o me ama? Si te ama, es que definitivamente nos estamos adaptando a este sistema. Por la sencilla razón de que como hijos de luz estamos para reflejar esa luz. Y un mundo pecaminoso lleno de tinieblas se va a sentir ofendido, se va a sentir atacado y por ende te va a rechazar. Pero gózate si el mundo te aborrece, porque estás viviendo dignamente y te estás identificando con tu Maestro. Los tiempos no dan para más. Guerras por aquí, guerras por allá, hambre. Los tiempos no dan para más. Para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, yo soy uno de los convencidos que no hay alguna profecía que se tenga que cumplir para que esto ocurra. Puede ocurrir en cualquier momento. ¿Pero estás preparado? ¿Estamos preparados para poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla? ¿He acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Estamos listos? ¿O todavía hay cosas que hacer? Entonces, aprovecha el último aliento de tu vida. El último tiempo de vida que te pueda restar 1 año, 2 años, aprovéchalo para poder vivirlo como discípulo de Cristo. Te animo, mi hermano, mi hermana, que si realmente amamos al Señor, rindamos nuestras vidas de una vez para con Él. Si necesitas ayuda,
Aquí hay buenos líderes quienes pueden caminar contigo, darte un acompañamiento en tus necesidades espirituales. Pero no permitas que el orgullo o la vergüenza te sigan llevando en una vida de apariencia, de aparente piedad. Dios busca humildad y sinceridad de cada uno de nosotros para poder reconocer nuestras debilidades y necesidades. Y no es malo, es humilde de decir: Dios, necesito de ti. Necesito ayuda. Necesito socorro. Es lo que Dios está buscando, porque sabe muy bien que somos imperfectos, pero nos ha dado de su Espíritu para vivir de victoria tras victoria. Probablemente no tiene las estrategias apropiadas y correctas. Déjate ayudar, déjate pastorear, déjate guiar, porque el discípulo es un aprendiz para toda la vida. Nunca deja de aprender. En esa misma actitud, es tú y él. Eres tú y él. Eres discípulo de Cristo, amén, gloria a Dios. Vivámosla. Vivamos esa realidad. Permíteme orar por ti en esta mañana. Tan solo levanta y baja tu mano, pastor, ore por mí. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Somos discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo es un aprendiz de Él. Ya no vive para sí. Y esto no es un reto, es la condición natural de todo creyente. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, mi hermana. ¿Habrá alguien más? Vamos, te animo. Acude, pídele: Señor, ayúdame, Dios. Quiero vivir a la plenitud, a la luz de un discípulo tuyo. ¿Habrá alguien más? Si tienes necesidad, quizás, de pasar al frente y a orar, haga conmigo. Hazlo. Hazlo. Te invito a que vengas aquí adelante. Hazlo. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Porque la mejor posición en la cual cada uno de nosotros pueda encontrarse es a los pies de Cristo. Es la mejor posición. La mejor posición de exaltación es estar a los pies de Cristo. Si tienes esta necesidad, ven adelante. Ven, te invito. No tengas miedo, no tengas temor. Todo comienza ahí desde renunciar a mi yo, de renunciar a mi comodidad, a ese confort que a veces estamos acostumbrados. Es renunciar a ese miedo, a esa vergüenza. ¿Habrá alguien más? Excelentísimo Padre, gracias te damos en este tiempo por tu amor y misericordia, porque son grandes y sublimes para cada uno de nosotros, Señor. Dios, gracias porque nos amas tanto. Y muchas veces somos tan ingratos porque abusamos de ese amor, de esa misericordia. En esta mañana queremos pedirte perdón por nuestras malas actitudes, por vivir una vida ajena a tu voluntad. Y quiero rogarte, suplicarte por aquellas manos levantadas, Señor, que es muy probable que han tomado ciertos compromisos para contigo. Es muy probable, Señor, que estén dispuestos a vivir la vida cristiana como discípulos tuyos, muriendo a su yo, a su carne, para poder ahora vivirla conforme a tu voluntad. Pido por ellos para que seas tú obrando en sus corazones, para que la decisión que han tomado en esta oportunidad no sea simplemente pasajera, sino queme cada día, y saliendo de estas 4 paredes pongan en práctica lo que hoy han aprendido. Quiero pedirte por mis hermanos, hermanas que están aquí delante tuyo, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Tú conoces sus vidas, Señor. Padre, yo te pido por ellos fortaleza espiritual, esa guía, esa dirección que necesitan, Señor, para la toma de
decisiones grandes y maravillosas que obviamente te traerán gloria y honra. Te pido por mis hermanos aquí presentes, aquí delante de tu altar, para que tú escuches sus clamores, sus oraciones, para que seas tú, oh Dios, guiándolos cada día de su vida, para que te puedas tú mostrar tan latente, para que ellos sigan comprobando que tú eres real, Señor. Dios, gracias una vez más, y ayuda a esta congregación, a cada uno de mis hermanos y hermanas, a vivirla conforme como un discípulo tuyo, Señor. Un discípulo que vive en santidad y haciendo más discípulos. Gracias te damos y oramos en los únicos méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.